Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio en el capítulo que estamos desarrollando de Diálogos Conscientes dedicado al autoconocimiento. Y este episodio de hoy es muy especial. Tenemos invitada a Andrea Betancourt para hablarnos de astrología como camino también para el autoconocimiento. Andrea Betancourt es astróloga helenista, humanista, que lleva más de 14 años dedicada a este tema y además es docente justamente en estos temas. Así es que, Andrea, te damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, nos encantaría iniciar de una vez con este tema que ha sido tan de curiosidad, a veces tan estigmatizado, pero que cada vez cobra más fuerza entre las personas en esta búsqueda de conexión entre nosotros como seres humanos y los astros. Así es que, pues de entrada, nos gustaría saber, Andrea, ¿tú cómo llegas a estos temas? ¿Cómo te involucras con la astrología? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me encantan estas conversaciones. Y bueno, vámonos de lleno. Yo nací en el 77 en una familia clase media en Medellín, Sí. muy trabajadora. Mi mamá se divorcia muy temprano, entonces eso fue algo pues muy estigmatizado y muy difícil. Entonces nos vamos a vivir a la casa de mis abuelos y mi mamá y mi abuela eran muy lectoras y estaban suscritas al círculo de lectores y les encantaba el tema de la metafísica. Por ahí empiezo como a entender un poquito desde muy pequeña que había Viene de familia. Sí. Exacto. Mi abuelo era un católico casi ortodoxo y mi abuela era muy mente abierta y ellos eran como esas figuras. Y mi mamá pues me tuvo casi de 19 años, entonces era muy joven y vivíamos en una casa donde estaba muy, pues, o sea, había una biblioteca gigante. Entonces, bueno, estaba el tema pues como muy ligado como al estudio. Claro. Y con mi mamá y mi abuela leían mucho sobre metafísica. El tiempo pasa, tengo que escoger qué quería estudiar, siempre me apasionó la historia, pero soy de una generación donde uno tenía que estudiar lo que uno fuera a conseguir trabajo. Sí. O sea, era como, tienes que buscar una empresa que te contrate. ¿Okay? Empiezo a estudiar economía, no me gusta, siempre tenía un lado muy rebelde, no entendía qué era lo que a mí me gustaba realmente. Y terminé como diseñadora de modas, me iba supremamente bien, me gustaba el tema, no me apasionaba, pero bueno, resulta que empecé a ir donde una astróloga que fue mi primera maestra, una gran maestra, Ángela Parra, y me decía, a ti te va a gustar la astrología. Yo decía, ella está loca, y me trataba de explicar la carta astral y yo decía, no entiendo, no, y no era, pues estaba en otro momento de vida. Pasa el tiempo y alguien me regala un curso de astrología con ella y yo pensé que, no sé, como... Las señales del universo. No, y yo dije, qué pereza este regalo, pues, pero me toca ir a recibirlo, pues porque estaba mi astróloga, era una persona muy allegada a mí, y me metí al curso y es como si yo hubiera encontrado la luz, es como si algo se hubiera develado. Claro. Y era muy fácil para mí. Y encontraste tu misión y tu propósito. Fíjate, bueno, el propósito, ¿no? La misión es ser felices, venimos a ser felices y amar, pero el propósito nos cuesta encontrar por dónde es que es para conectar eso que hacemos con la pasión y con el amor, ¿no? Exacto, entonces no, pues yo nunca pensé en ser astróloga, simplemente empezó como un hobby. Me gustaba ir a estudiar, teníamos como un grupo de estudio, estoy hablando del 2012, o sea, no había información por YouTube, todo era como muy libros que se prestaban. Colombia nunca ha sido una potencia astrológica como lo es Argentina o España, o inclusive en su momento Venezuela, que habían más libros, había más información, habían academias. Acá no, era más como lo que uno pudiera como arañar, como excavar. Y así empiezo y se me empieza a convertir en una obsesión. Yo creo en mi vida es, yo 24/7, desde hace más o menos 10 años, todo es astrología.
todo en tu vida. Y es que en Colombia era, si acaso, el horóscopo publicado en una revista y de ahí para allá no se conocía nada de la astrología. Cuéntanos, ¿cuál es esa relación entre los astros y nosotros como seres humanos? ¿En qué se fundamenta la astrología? Es una pregunta muy bonita porque realmente la astrología existe desde que existe la humanidad. Porque la única forma de... bueno, primero todo mirábamos al cielo y la única forma de contar el tiempo empezó cuando se dieron cuenta que entre una luna llena y otra luna llena habían entre 28 días, 29 días aproximadamente. ¿Ok? Entonces, la astrología empieza como calendárica, a contar el tiempo, también la posición del sol, las estaciones, los navegantes utilizaban las estrellas como el GPS para saber por dónde, cuál era la estrella del sur, cuál era la del norte. Sí, los agricultores para... Exacto. Sí, entonces, la astrología empieza como, ya, yo siempre lo he dicho, era el Google de la antigüedad. El cielo, el cielo te daba todas las respuestas. Luego empieza una astrología más como si los dioses, los planetas, que la palabra planeta significa estrella que planea, por eso es planeta. Los planetas eran como sus herramientas, o no las herramientas, eran como los planetas, los dioses los utilizaban para mandarnos las señales. ¿Okay? Lo mismo cuando veían los meteoritos o caían meteoritos o cuando daban los eclipses y empezaron a ver que todos eran señales. Luego empieza a ser una astrología más para los reyes, pero siempre calendárica. Los babilónicos tenían unas, ¿cómo se llama esto? Como un calendario donde decía, buen día para sembrar, buen día para tal cosa, mal día para el otro. Eran calendarios. Y más o menos en el siglo III antes de Cristo, en la época helenística, no se sabe por qué, empieza a ser para el pueblo, que era muy extraño, porque los únicos que tenían acceso a la astrología eran los faraones, los gobernantes, más no el pueblo. Ya. Entonces, se supone que con la crisis, porque Egipto o el antiguo Egipto se dice que fue hasta que entró Alejandro Magno, ya con la muerte de Alejandro Magno tan cerca al cambio de siglo para la época moderna, Alejandro muere y el antiguo Egipto queda sumido con los Ptolomeos, que no eran egipcios, les habían entregado un pueblo, pero ellos no conocían la historia del pueblo. Entonces, los sacerdotes, que eran supremamente importantes, entonces parece que hay como una crisis económica y de identidad y los sacerdotes bajan al pueblo, o sea, a los mercados. Ya. Egipto era el centro en ese momento del conocimiento, era como estudiar en la mejor parte, porque allá llegaban los babilonios, estaba pues Alejandro era el gran conquistador y era el rey de Egipto, Ptolomeo es el que pone después de su muerte que el que hereda y dice todo el que entre a Alejandría, que era la ciudad que había fundado Alejandro Magno, que era la conexión por el puerto con Occidente y Oriente. Todo entraba, inclusive en Egipto queda el canal del Suez, que es el otro canal que conecta al mundo con Panamá. Entonces Egipto, Alejandría era como la cuna del conocimiento. Y ahí empieza lo que conocemos hoy como astrología tradicional, predictiva, 1 a 1, horoscópica. Ya. Esa es como una historia de la astrología hasta el siglo XIX, cuando ya empieza a ser humanista y más psicológica. Muy bien, muy bien. Bueno, pues este es como esta conexión y esta historia que se va dando para que esta información llegue hacia nosotros. Ahora, ¿qué puede encontrar una persona, un ser humano del común, a través de la astrología? A través de la carta astral, por ejemplo. ¿Qué es la carta astral y qué encontraría una persona en esta información? Hay varios tipos de cartas astrales. Está la carta astral humanista y la carta astral tradicional. Cuando vamos a la astrología humanista, vamos a ir a una carta más de autoconocimiento. ¿Ok? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Como te venía contando, la astrología hasta el siglo XIX
Hubo un momento en una crisis donde se guarda y vuelve Sigmund Freud y su pupilo Jung a tomar la astrología para mirar los arquetipos. Y empieza un desarrollo muy bonito de la astrología a través de la psicología, porque esos astros están posesionados ahí en esa carta astral, porque influyen o matizan o le da color a las personalidades o a las personas. Sí, ¿okay? Sí, de acuerdo. Entonces, esa astrología nos ayuda un poco más al autoconocimiento. Mientras que la astrología tradicional era netamente predictiva, no existía el ser. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo, más o menos hasta el siglo XVII. Sí, no existía el tema hoy del autoconocimiento, de pues como... No había ese interés, no había casi ese sí. La espiritualidad era el cristianismo, estábamos en plena época saliendo de cruzadas para el renacentismo. Entonces, a través de religiones, tal cual. Exacto. Entonces, ese es un regalo muy grande que le dio la modernidad a la astrología. Y la astrología tradicional apenas se redescubre a finales del siglo XX porque todos esos escritos se guardaron en las bibliotecas porque pensaban que no estaban bien. Exacto. Entonces se empiezan a redescubrir y la astrología tradicional hoy es el nuevo modernismo, no la conocíamos tan a fondo como la conocemos hoy. Entonces, cuando uno va donde un astrólogo, ojalá uno pudiera combinar esas dos, y es las cartas astrales te dicen quién eres tú y qué es lo que vas a venir a trabajar en tu vida. ¿Ok? Y la otra parte, que es la tradicional, te va a decir qué promete tu carta astral. Ahí hay promesas. Claro, estamos en una época moderna donde yo puedo cambiar mi vida, no es que yo nací esclavo y muero esclavo, o por ser hija de zapatero voy a ser zapatera. Tal cual. Sino que hoy hay esa elección. Entonces es muy linda porque se pueden tejer y ayudarle a consultar, o la astrología para mí es un mapa. Tú tienes en las estrellas está el mapa de tu vida. Intuitivamente tú sabes para dónde vas, pero cuando tienes ese mapa, el destino no va a cambiar, pero te vas preparado para el viaje. Ya. Sí, es decir, es encontrar respuestas no definitorias, no te pueden condicionar, pero es una guía, ¿no? Una guía. Y de pronto te da una información de sí mismo que te puede orientar respecto a tus fortalezas, tus debilidades, al plan que vienes a cumplir, a situaciones que de pronto, no conociéndolas, a veces las podemos afrontar una y otra vez sin aprender la lección, ¿no? Bueno, Andrea, en términos de la carta astral, querría decir, tengo entendido que tiene 12 casas, no soy la experta, pero ¿qué descubrimos de nosotros? Si resumiéramos a través de esas 12 casas, ¿qué podemos encontrar en la carta astral? ¿De qué nos habla con respecto a nosotros? Mira, yo soy muy de historia, pues porque soy tradicional, pero es para poder entender. Está muy bien. La palabra horóscopo siempre ha existido y es sinónimo de hora. Si tú me preguntabas, Andrea, dame el horóscopo, yo te diría, son las 8:37 de la mañana, ¿ok? Entonces significa hora, carta astral, mapa astral, signo que asciende. La palabra horóscopo viene del griego horos, hora, escopien, ver la hora, horoscopien. Y el signo más importante de una carta astral y desde donde nace la carta astral es el signo que ascendía a la hora exacta de nacimiento. Entonces, el horóscopo es el ascendente, es sinónimo de ascendente en la carta astral y es el signo más importante. En los años 50 del siglo XX, Estados Unidos estaba lleno de dinero, acaban de ganar la Segunda Guerra Mundial, habían participado en la Primera y se inventan los magazines o crean los magazines, las revistas que todos conocíamos. Y llaman a un astrólogo, exacto, y llaman a un astrólogo y le dicen que por qué no escribe algo de astrología y él se inventa los horóscopos. Entonces, si uno va a leer un horóscopo, debería leer el signo del ascendente y no el signo solar. Es decir, más importante es la hora de nacimiento con el signo que corresponde que el día de nacimiento, que es el que normalmente miran en el... Es una combinación, porque el día nos da la traslación, pues la astrología se basa en el movimiento de la Tierra es un reloj, es impresionante.
cuando uno empieza como a ahondar un poquito más porque nos da toda la información que hoy tenemos. Entonces, el momento más importante o lo más importante de una carta astral es el ascendente, donde comienza la casa 1. Y ese es el punto más crítico de una carta astral. Ya. Porque el ascendente me va a dar mi cuerpo físico, mi personalidad, mis reacciones, cómo me ven los demás. Entonces, es muy bonito entender sobre todo esa parte. Okay. Y la base, eso te da cuerpo físico, cómo me ven los demás, cómo reacciono, el ascendente. La salud, este cuerpo, o sea, esta persona que estoy hablando contigo es el grado 5 de Acuario. Y eso hace que sea mi cuerpo, pues cómo me veo, mis facciones, porque uno se puede ir mucho más a fondo en la antigüedad y cómo eran las personas físicamente. Ya. Hoy vemos que es una persona Acuario. Entonces, como te estoy dando el ejemplo, entonces, ¿dónde está el planeta que rige Acuario? Es Saturno. Ya. Y en mi caso está debilitado. Entonces, yo le hablaría a esta persona, uno de tus mayores trabajos es darte como la fuerza, porque al estar un planeta que no se siente bien en ese signo, es una persona que se siente menor que los otros, entonces cree que la vida es más dura porque tengo que demostrar más. Y así empieza una lectura a través de la parte del autoconocimiento. Son aprendizajes que vamos a tener toda la vida, porque la gente dice, y lo voy a superar, cada tanto va a llegar con un disfraz diferente a confrontar ese aprendizaje con el que tú vienes. En términos justamente de eso que podemos aprender de nosotros, ya sea a través de la hora de nacimiento o del día de nacimiento, están estas 12 casas. Cuéntanos qué conlleva cada casa rápidamente. No es una explicación detallada, sé que no tenemos el tiempo suficiente, pero sí saber qué definen esas 12 casas. Esas 12 casas definen la vida completamente. La carta astral es como una obra de teatro, ¿ok? Sí. Las casas son los escenarios, ¿ok? Es como que cambian un escenario, ponen el otro escenario, listo. Los signos son como el disfraz o la energía que va a tener ese escenario. Y los planetas son los protagonistas. Los ángulos que se hacen entre los planetas es la interacción, o sea, es el drama de toda esta obra de teatro. Sí. Entonces, en las 12 casas yo puedo ver lo que quiera. Entonces, la 1 es mi cuerpo físico, la 2 es el dinero, la 3 son los hermanos, el transporte, en lo que nos transportamos, con lo que nos comunicamos, son los vecinos, los papeles, los documentos, los viajes cortos. La 4 en la antigüedad era la casa del papá, en la modernidad es la de la mamá, me estoy saliendo. Sí. Tiene que ver con mi inmueble, con mi país, con todo lo que es agrícola. La casa 5 es la casa de los hijos, en la antigüedad era la casa de la sexualidad, de los amantes, es la casa de los placeres, de los hobbies, de los artículos, de la creatividad. Sí. Ahí también se pueden ver las personas que pueden llegar a tener cierto reconocimiento por esa creatividad, como actores o influenciadores. Bueno, la casa 6, sí. En la antigüedad era la casa de los esclavos, o sea, de las personas que yo tengo bajo mi cargo. Ajá. Hoy empleados por mi trabajo o personas que me ayudan y yo les pago un salario. Ya. En la modernidad le han puesto también tema de trabajo, como la casa del trabajo, pues es bueno tener esa diferencia ahí. Es la casa de la enfermedad y de lo que vamos a tener tener que tener cuidado con la enfermedad de nuestro cuerpo físico. Ah, okay. Es la casa de las mascotas, de las mascotas menores a una cabra, así está escrito. Ajá. De las rutinas, de la dieta, muy rutinaria, ¿ok? La casa 7 es la casa de las sociedades, cuando hay como uniones, es la casa como de la sociedad conyugal, compromisos, de los temas legales, pero también es la casa de los enemigos visibles, porque está a 180 grados, porque es la 1 y la 7, pues, como la oposición al ascendente. Entonces ahí vemos eso. La 8 es la casa de la muerte, muertes físicas y muertes simbólicas. Ya. Crisis, muertes, transformaciones, dinero que no es mío, el dinero de mi pareja, las deudas,
el dinero que se puede perder, es la casa del oculto, porque es una casa oscura. Bueno, eso tiene unas explicaciones muy bonitas, pues a través de las luces. La casa 9 son los viajes internacionales o cómo llegar más lejos. Yo puedo llegar en un avión, con un libro, también al interior, porque es la casa de la fe y la espiritualidad. Es la casa de los estudios superiores. En la 3 yo hago como estudios básicos. En la 9 me especializo. Ya, ok. Es la casa de los profesores, bueno, de los que les pagan por hablar, es la casa de los docentes, de los, también, como te dije, los espiritualistas, y en la antigüedad era la casa de la astrología. La casa 10, como dije, es el papá en la astrología moderna, la mamá en la astrología tradicional, es la casa de mi trabajo, ahí se veía el trabajo. Ya. Todo trabajo pago se ve en la 10. Es la casa, porque por ahí es donde pasa más alto el sol, entonces todo se hace visible. Esa es la casa del prestigio y el desprestigio. Es como cuando hay un escándalo o personas que vienen a ser muy reconocidas. Es la casa de los líderes, bueno, del trabajo, del gobierno. Por ejemplo, en la astrología mundana, ahí se ve el presidente o los gobernantes. Ya. La casa 11 es la casa de los grupos, los amigos, de los líderes motivacionales, donde me agrupo de los, yo les llaman los benefactores, yo les llamo esos padrinos mágicos que te invitan a algo y ese algo me lleva a mí a otro lugar, o personas que le ayudan a uno a llegar a otros sitios. Y la 12 es la casa de los encierros, las dificultades, la introspección, los exilios. Es una casa muy de ir hacia adentro. Como digo yo, abrir esa caja que está en el cuarto útil, que yo no he querido abrir, y que en cada trasteo, yo digo, déjela ahí, que yo después la abro. Que abre la caja de Pandora después, sí. Pero como la astrología es mágica, entonces yo puedo decir, el dinero de mi papá, entonces sería la 2 a partir de la casa de mi papá. Entonces cuando te digo todo se puede ver, uno puede, se hacen unos como derivaciones muy chéveres, pero ahí se puede ver todo, sí. Qué maravilla. O sea que si una persona desea conocer toda esa información de sus 12 casas, qué planeta lo está rigiendo, qué implicaciones tienen, dónde estaría según la fecha y hora en que nació, lo haría a través de la carta astral, ¿verdad? Exactamente. Se hace a través de conocer su carta astral. Hay un tema que últimamente me traen a colación todo el tiempo. Ya la puedes hacer por ChatGPT. La inteligencia artificial hoy hace tu carta astral. Qué impresión. En estos días me llama mi pareja y me dice, dame mi hora de nacimiento. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque acaba de salir en tal periódico que uno puede acceder a su carta astral y quiero ponerte a prueba. Así me dice. Casualmente le dio la luna que no era, entonces yo le dije, mira, dile que tienes el signo lunar es Virgo, no, creo que le había dado Aries. Además está muy distante, no tiene por qué. Entonces él le dice, chat, y ella le responde, sí, discúlpame, tu luna sí está en tal parte. Igual ellos se alimentan del conocimiento de uno. De nosotros, claro. Exacto. Pero sí puede haber una, sí, literal, voy a ser súper clara. Un acercamiento lo puedes hacer por una aplicación Por de un ChatGPT, exactamente. Pero otra cosa es conseguir un astrólogo que tenga la experiencia suficiente, eso lo digo yo mucho, porque a mí no me va a hacer mejor lo que he estudiado, y he estudiado mucho. Lo que me va a hacer mejor es la práctica, el enfrentarme al consultante, porque los astrólogos leemos el cielo, pero no ni dictaminamos ni damos consejos. Muy bien. Entonces, la astrología es encontrar un astrólogo que te ayude a leer y a interpretar tu carta astral. Sí. Y ya luego, si uno quisiera, a través del autoconocimiento, buscar un terapeuta que le ayude a identificar o que realmente uno se puede ir como con el listado. Yo tengo muchos terapeutas que me mandan clientes o sus pacientes y me dicen, ¿qué ves? Y claro, dicen totalmente, entonces es como, sí, como tienes como el mapa para decir, venga, yo necesito que me ayude con esto.
Exactamente. Bueno, pero no es determinante, es decir, porque con esta información, el peligro es que la persona se sienta condenada a tengo que vivir esto o soy de esta manera y no puedo salir de ahí, o mi vida ya está determinada, entonces ni para qué me muevo, ¿no? Es una información que se da como base para que la persona pueda tomar decisiones, para que pueda hacer inclusive un proceso de autogestión, de autoconocimiento para cambiar algo o resolverlo, ¿no? Mira, dijiste algo muy bueno y es que ni o sea, literal, voy a ser muy literal, hasta los reyes tienen que trabajar para poder ser reyes o para poder cumplir, ¿ok? O sea, es muy pocos de pronto los que se levantan y no hacen nada. Claro. La carta astral te da el mapa, el que traza o el que va a recorrer y la forma en que lo recorre, eso lo va a poner cada quien, ¿ok? Sí. No hay ningún condicionamiento porque ya hoy podemos tomar decisiones, ¿ok? Inclusive hasta como mujeres, como hombres, el hombre tenía que heredar lo que hace su papá, las mujeres teníamos que quedarnos, no. Ya hoy tenemos esa libertad de escogencia. De acuerdo. Pero cuando tú tienes eso y eres consciente de que salen las estrellas, que te sale en terapia, que es lo que te sale en una discusión, tú ya sabes que ahí está la herida, que ahí está el trabajo y que tengo que convivir con eso. Desde me va a condicionar, no, porque como ya soy consciente, yo ya sé que cuando voy a salir, no, espérate. O que cuando sale uno dice, se me fue. Lo que te trato de decir es como, sí, lo que tú dices, es identificarlo y saber que está en mi ADN y que yo, al saber que eso está, es como si yo tuviera algún tipo de enfermedad, no hablemos de enfermedad, pero de condición, que me tengo que tomar una pastilla, que tengo que hacer ejercicio, que esto no me cae bien porque desemboca en esto, es identificarlo realmente. Exactamente, muy bien. Hay una diferencia en cómo funciona la carta astral versus la carta solar. La carta natal la carta natal es como la huella digital. Con eso naciste. Eso está ahí quieto. Esa es mi foto, ¿ok? Sí. Eso es lo que es, en mi caso, Andrea Betancourt, desde el día 0 hasta el día último, ¿ok? Entonces, todo sucede sobre la carta natal. Entonces, ¿qué es la revolución solar? Es el momento en que el Sol por tránsito, o sea, el Sol del 2025 va a pasar en el mismo grado, mismo minuto y mismo segundo del Sol natal. Entonces, si tú naciste con el Sol a 25 grados, 45 minutos de Libra, entonces cada vez que el Sol pase por el grado 25, 45 se toma una foto. Sí. Entonces está la carta natal y encima cómo estaban los planetas por tránsito, porque ya dijimos que los planetas planean. Entonces el Sol cada 365 días más 5 horas más tantos minutos pasa por ese grado. Y eso va a ser, como no es exacto, o sea, el Sol nunca se va a poner sobre el Sol natal a la misma hora de la que nacimos, es muy raro. Porque claro, los años no son exactos, por eso decimos que la Tierra es como un reloj. Y eso nos va a hacer que en esa revolución solar haya un ascendente, el Sol siempre va a estar encima del Sol porque es una revolución solar, entonces la foto va a quedar exacta, pero otros planetas van a cambiar. Entonces, esa carta, que es la revolución solar o el retorno solar, va a durar lo que va a durar esa revolución solar, 365 días. Y nos va a decir cuál es el foco del año, qué cosas pueden llegar a suceder. Entonces, esto es lo que digo. Yo siempre doy este ejemplo que a la gente le interesa mucho y es su parte emocional. Hay planetas que pueden quedar o que están tocando esa casa 7, que es la casa de las parejas, ¿ok? O de las socios. Ajá. Yo le digo a la persona, este año tu foco es casa 7, hay que tener cuidado porque puede haber una crisis. ¿Me voy a divorciar? No, yo no sé. Me están avisando que ahí hay un foco, que ese foco, porque ya uno sabe que puedo hacer terapia o realmente no era la pareja, era un tema de sociedad. Entonces uno ayuda a identificar cuál es el trabajo del año y cuál es donde tengo que poner más atención desde mi forma de actuar para o de hacer algún trabajo, por ejemplo. Claro, claro. Es decir,
lo que decíamos antes, no es determinante, tú no puedes predecir exactamente cuál va a ser el resultado, pero si hablas de dónde hay una prueba que puede darse, ya la persona verá cómo la afronta. ¿Y qué Yo decisiones siempre lo he toma? dicho, Ahí es está como la un libertad de bus. ser. Hazte de cuenta que tú te vas en un bus para un sitio, ¿ok? Ujú, Hay dos formas, que te vayas derecho, sin mirar nada. Y la otra forma es, hola Claudia, mira, ese bus solamente para en dos partes, para en un restaurante que se llama tal y en otro que se llama tal. Ese bus tienes que parar porque se fue un pedazo de la vida con este invierno, que hay mucho invierno ahora en Colombia. sí, Entonces, en esa brecha tienes que coger tu maleta, te toca caminar aproximadamente 1 kilómetro para hacer un transbordo del bus. claro. En tal parte va a haber un, no sé, un retén. Entonces, como tú te vas preparada, no va a cambiar la ruta, pero tu forma de ver el paisaje va a ser de una forma diferente. Claro. ¿Ok? De acuerdo. Hubo muchas corrientes filosóficas y entre ellas estuvo el estoicismo. Y Ujú, Séneca tiene un escrito muy bonito que lo tengo aquí, que dicen, los hados guían la primera hora de nuestro nacimiento y dispone cuánto resta de vida cada uno. Y ahí sigue un poco más. Entonces, el estoicismo decía, es la actitud que yo tomé ante el destino. claro. Cuando tú ya tienes, yo no te, o sea, esto es una pelea que después habrá otro tema, pero cuando tú ya sabes qué puede llegar a suceder, no te tiene por qué coger por sorpresa. Tú ya debes de estar trabajando en eso. Esa es Ujú, la revolución solar. excelente. Bueno, pero entonces tenemos una carta astral como seres humanos, tenemos unos astros que nos rigen, etcétera, hay unas condiciones, probablemente como un plan de vida, una hoja de ruta que puede constituir esta carta astral. Como países también, como humanidad, Totalmente. Sí, sí. Como países está la carta astral de Colombia, de Estados Unidos, de Medellín, de Bogotá, porque se da en el momento en que se crea como país. El de Colombia es se quiebra el florero de Llorente. Mm, En ese momento se toma la hora como astrología mundana. año 1810 y luego. Ajá. Ujú, Y ahí comienza la carta astral. bien. Entonces, claro, y hay astrólogos especializados en astrología mundana. Ujú. Mm, bien. Claro, claro que sí. Debería, pues podría ser bastante interesante ver la carta astral colombiana con toda esta historia tan atropellada que hemos tenido, ¿no? Con Está tanto. muy dicho en su carta astral. Yo no soy astróloga mundana, aún no Sí, me ha apasionado el tema. sí, A mí me gusta más el uno a uno, ajá, pero está el tema que hemos tenido a partir de estos grupos guerrilleros, de todo lo que ha pasado, está muy en su carta astral. claro, Todo lo que tenga una hora de nacimiento se le puede hacer una carta astral. muy bien, muy bien. Ujú. Y claro, como humanidad seguramente algo se podrá encontrar. Andrea, en términos de cualquier persona del común, que quiera trabajar algo, que tenga un problema específico en su vida, un desafío, un reto, ¿qué le aconsejarías a esa persona con respecto a la carta astral? ¿Qué debe buscar? ¿Qué le puede aportar? La carta astral es como cuando uno entra a un cuarto donde tú tienes que buscar muchas cosas, pero está oscuro. La Ujú, carta astral es prender la luz. Vas a encontrar, o sea, lo que hay está ahí sí, y ya está más iluminado. O sea, te están diciendo, mira, es esto, ¿ok? A ujú, través de los astros. ujú, Vuelvo y digo mucho y lo repito mucho en mis alumnos, uno no puede ponerse a dar juicios personales. sí, ¿Te conviene, no te conviene? Métete, no lo hagas, si lo hagas, lo hago. Esa es tu decisión, estas son lo que puede llegar a pasar. exactamente. Ujú. Esa parte me parece muy interesante que tú la plantees, porque como terapeuta justamente es preocupante que una persona se condicione solamente por la información que puede consultar semanalmente o diariamente en el tema de los astros o de cualquier línea que consideren que es predictiva, porque entonces se pierde la libertad de la persona y la posibilidad inclusive de profundizar y de tomar decisiones y de conocerse, pero además cambiar
ciertos parámetros que están establecidos o paradigmas que tiene establecidos de sí mismo, de su entorno. Acabo de atender un cliente el viernes que me dice, sí, es que yo me metí a tal parte, me dijeron que se me veía una época horrible. Y yo le dije, no, no es horrible. Es Saturno que viene, te va a poner estructura, te va a poner las cosas un poco más fuertes, hay que tener paciencia. Entonces, claro, una cosa es leerle y otra es una persona que te interprete, porque uno no puede satanizar nada que haya en la carta astral. Entonces, eso es importante. Y lo otro es, yo tengo acceso a mi carta astral 24/7 y nunca la miro. O sea, yo miro mi revolución solar, me gusta darme un regalo con un astrólogo que admire mucho. Siempre le digo que sí, pues soy consultante. Me gusta como, listo, este es el trabajo del año, no más. Yo le digo a mis clientes, porque no le digo pues o a mis consultantes, esperen que se me metió el gato. Tranquila, aquí también hay gatos, estamos acostumbrados, ellos son los reyes de la casa, pasan cuando quieren. Cuando yo atiendo a mis consultantes, yo les digo, nos vemos en un año. Sí. Yo no los quiero, a mí no me gusta volver la gente adicta a algo. No puedo ver más de lo que ya vi, o sea, ya tú tienes la información, sí. Entonces es importante. Y te quiero decir una cosa, Claudia, que me pasó ayer casualmente. Me piden una cita que porque necesita algo específico y yo le dije, ¿qué estás buscando? Sí. Yo estoy buscando esto, esto y esto. Él ya tenía la información, la persona ya había cometido un fraude, pero él no era capaz de sacarla. Entonces, y yo le dije, ven, tú no necesitas una carta astral para esto. No. Tú lo que necesitas es enfrentar algo que ya te mandaron toda la información. Entonces, ojo que muchas veces utilizamos estas herramientas para que nos digan lo que ya sabemos o para que nos digan lo que queremos que nos digan, pero sabemos lo contrario. Entonces, no pueden, o sea, nosotros lo que está ahí, pero es bueno que cuando lo hagamos más desde como el disfrute del autoconocimiento y no como en la puntualidad de yo ya lo sé, pero quiero que alguien más me lo diga o que me diga lo contrario para yo no tomar esa decisión. Sí, es entregar un poco el poder, es el miedo a tomar decisiones y entonces entregar a otro la responsabilidad. Es ahí donde no podemos caer. Hay una información general, nos da unas pautas, pero las decisiones las tomamos nosotros. El criterio para definir por dónde vamos, para ver qué tenemos que resolver, es propio. Qué bueno que lleguemos a ese acuerdo justamente de que primero está la libertad del ser, ¿no? Ante cualquier otra herramienta que nos pueda determinar. Andrea, si hablásemos de planetas así rápidamente, esto de me rige un planeta, ¿qué impacto tiene? Por ejemplo, si me rige la Luna o si me rige Marte, ¿qué impacto tiene sobre? Mira, los planetas tienen unas cualidades, ¿ok? Pero depende en qué signo está. Porque yo voy a explicarte las cualidades de los planetas, pero por ejemplo, una luna en Cáncer es una luna que está en su propio signo, entonces la luna habla de lo cotidiano, del alimento, de las emociones, del inconsciente, de la familia, de la rutina en la casa. La luna es el femenino, es la energía receptora, son las emociones. En la carta astral uno sabe cómo reaccionan emocionalmente según el tipo de luna y el signo, porque cuando hablamos, como en mi caso, que la luna está en Capricornio, está en exilio, entonces no sabe cómo expresar sus emociones. Entonces, la astrología es más de lo que la gente cree, porque eso va a depender. Pero la luna en general, pues, tiene que ver mucho con eso. El sol siempre va a ser como la voluntad, como esa luz que irradiamos. Donde la irradiamos sería la casa donde estuviera, que ahorita explicamos el tema de las casas. Sí. También está muy ligada, hay 3 puntos muy importantes en la carta astral, que es el sol, la luna y el ascendente. Esos 3 matizan mucho la personalidad. Entonces, es la voluntad, es el brillo, es el ego, es donde nos gusta iluminar. ¿Ok? Okay. Luego está Mercurio. Mercurio a mí me encanta porque Mercurio es todo lo que tenemos en el cerebro, es nuestro intelecto, cómo hablamos, cómo pensamos, las ideas, cómo las creamos. Es ese que está todo el tiempo
taladrando, que hoy le llamamos ansiedad o rumiar, ese es Mercurio, que es importante. Luego tenemos a Venus. Venus es el otro planeta femenino. Me devuelvo, la luna es femenina, el sol es un planeta masculino, es la energía dadora. ¿Okay? Mercurio era el último hijo de Zeus, entonces son las personas muy jóvenes, inquietas, necios. Por eso yo decía ahora que taladran el cerebro. Sí, sí, sí. Venus es Afrodita, es un planeta benéfico. Ya empiezo a hablar porque hay benéficos y maléficos. Entonces trae beneficios, pero Venus es demasiado calmada. Venus es el placer, lo bonito, lo estético, es la vanidad, es como uno poder armonizar los espacios, la creatividad, la forma de amar, es el amor no fraternal como el de la luna, sino el amor más desde el deseo. Eso es Venus. También lo que deseo, Venus es la belleza física, la da Venus o el atractivo, pero es un planeta pasivo, entonces uno tiene que decir, es benéfico, pero tanto beneficio me vuelve malo. Exacto. Mientras que Mercurio es súper de movimiento, la luna es más quieta porque es más emocional. Así vamos viendo. Luego tenemos a Marte, es el pequeño maléfico. A mí me encanta Marte porque Marte es Ares en la mitología, es el dios de la lucha. Entonces Marte es como yo voy a ir a conquistar, cómo voy a accionar, si confronto, no confronto, si enfrento, si pongo límites, si me defiendo. Entonces es un planeta espectacular. Pero es maléfico, es masculino, es el peleón. Luego viene Júpiter. Júpiter es Zeus, pues, es inmenso, entonces donde tenemos a Júpiter tenemos lo grande, tenemos la expansión, pero esa expansión se puede convertir en algo, pues cuando se derrama, que uno dice no se puede derramar, entonces es una expansión que hay que trabajarla mucho con cuidado. Júpiter es el regalo, es lo que crece, lo que toca lo vuelve grande. Júpiter es la fe, los viajes internacionales, es la expansión del ser, es la espiritualidad, es las conexiones, es el movimiento. Por último, de los planetas visibles a ojo desnudo está Saturno, ese es mi planeta preferido, y Saturno es el gran maléfico. La gente me pregunta mucho en la carta astral. El miedo a Saturno, sí. Ojo, pues, ¿cuál es mi propósito? Y aquí yo lo iba a decir ahora y se me olvidó, y es que en la antigüedad el propósito era terminar el día vivo. Pues era poder enfrentar, porque era muy peligroso. Hoy el propósito no es nada extraordinario, es lo que yo hago, lo hago con pasión. Entonces, si mi propósito, lo he leído mucho, ¿qué más propósito que ser mamá? Entonces, si voy a ser mamá, voy a ser una gran mamá y me lo voy a disfrutar. O sea, estoy creando un ser, o estoy ni siquiera creando, estoy guiando a una persona, o enseñar, o lo que sea, puede ser un gran propósito. Entonces yo le pregunto a la gente, yo le digo, no, yo no te puedo dar tu propósito, es lo que a ti te haga feliz, o cómo conviertes tu rutina en algo que sea extraordinario para ti, pero sí te puedo decir dónde está tu trabajo, y es donde tengamos a Saturno, porque Saturno es el dios de las restricciones, las dificultades. En la astrología moderna le dicen el dios del karma, es lo que nos va a costar. Entonces, ese emplazamiento me gusta mucho, porque Saturno pone límites, estructura, vuelve las cosas lentas, pesadas, pero solidifica en el tiempo, mientras Júpiter no. Entonces, ahí es cuando uno dice, lo ideal es empezar a jugar con esos 7 actores y que uno pueda, venga, que yo sé que aquí tengo esta dificultad y tengo que trabajar esa dificultad. En mi caso, a mí me cuesta demasiado poner límites, pero con los años, o decir que no, ya he aprendido, me sigue costando, sí, pero sé que lo tengo que hacer, ya no lo puedo evadir más. Esa es la carta. Y has entendido el por qué, qué planeta está ahí en dónde, y el por qué eso te condiciona un poco. Hay 3 modernos, que es Urano, que es el planeta eléctrico, es el disruptivo, el rebelde, que son lentos porque se demora 7 años en un ciclo, entonces no son tan rápidos. Luego tenemos a Neptuno, que todo lo diluye, que no sabemos nada claro. Neptuno es la espiritualidad, Neptuno es que Neptuno es un planeta que cuando uno lo ve en la NASA tiene
como como neblina, entonces todo lo vuelve muy difuso. Neptuno, bueno, es muy espiritual realmente. Es como esa hermandad, es como todos esos temas utópicos. Listo. Y por último tenemos a Plutón, que ya los niños no lo estudian, que es un planeta enano. Por eso lo sacaron de la Vía Láctea, pero es muy importante en astrología, es muy lento. Pero Plutón es esa transformación. Urano da las transformaciones así como ¡tin! Neptuno es como esa transformación interna que solo vive uno, muy interna, mientras que Plutón es el que nos va a dar esa crisis que va a durar y que nos va a llevar también a transformarnos. Qué bien. Que coincide con la realidad, ¿no? A través de las crisis es que iniciamos esos procesos profundos de transformación. A veces necesitamos desde el ego que nos sacuda un poco la vida para comprender que tenemos que cambiar algo o ver algo o resolver algo. Ese es muy Plutón, a mí por eso me gusta tanto Plutón. Sí. Plutón era Hades, que era el dios del inframundo, y claro, le pensaban que le habían dado lo peor porque eran los muertos, pero ahí estaban los diamantes, toda esa maravilla. Entonces cuando uno baja, se enfrenta con la muerte simbólica, va a encontrar todas esas piedras preciosas que hay adentro. Probablemente relacionado con el subconsciente y el inconsciente, ¿no? Allá es donde están los tesoros para la transformación, pero hay que escarbar mucho hacia adentro para poder encontrar esto. Oye, Andrea, interesantísimo todo este tema. La verdad que pues queda mucho por hablar al respecto, pero con esta información que nos has dado, realmente nos ha quedado muy claro cuáles son nuestros principios y qué podríamos encontrar a través de este tema complementario a todo proceso de autoconocimiento, porque todo es complementario, como es la astrología. Así es que, Andrea, te agradecemos. Sí, nos gustaría que por favor nos digas cuáles son tus redes. Las vamos a colocar, pero cuéntanos dónde te pueden. En Instagram soy Evolutiva Astral, derecho pues con una sola A, y en YouTube soy Evolutiva Astral al final con otra L. Perfecto. La astrología me gustó mucho la invitación porque es un tema que se debe estudiar mucho, que no es algo que uno intuya, simplemente es que es aprender un idioma y es el lenguaje de las estrellas. Y yo lo he dicho mucho que al final mi propósito es traducir el lenguaje de las estrellas para convertir la astrología en una herramienta de vida. Maravilloso. Qué mejor cierre. Sí. Entonces, importante para las personas saber que no solamente haces la carta astral, sino que también enseñas. Sí, esas son tengo 3 cosas en mis productos, pues en mi creación que es evolutiva. Ajá. Las consultas 1 a 1, soy docente de astrología hace mucho, de todo lo que he hecho he enseñado hasta cuando era diseñadora de modas, pero sí, trabajo para Evolutiva Astral y también para una academia que me hace muy orgullosa, que es la Academia de Astrología Avanzada de María Blaquier. Dicto la especialización de astrología predictiva. Y una vez cada tanto tiempo voy a Egipto. Este año voy a Egipto y hacemos un viaje, no lo hacía hace 3 años, que es como un peregrinaje a través de los astros y de los mitos. ¡Qué maravilla! ¡Qué experiencia tan linda esa! Bueno, vamos a tener que hablar un poco al respecto después. Andrea, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, probablemente te tengamos más adelante. Claro que sí, cuando quieras. Gracias. No, que estés muy bien, gracias. Chao. Chao, chao.